La pregunta no es si los videojuegos son políticos o no, sino por cuánto tiempo seguiremos resistiendo a la idea de reconocer que la existencia del videojuego, no más por su concepción basada en la carrera por la tecnología, implica que estos por fundación están adscritos a un entorno político dominado por el bloque occidental. Efectivamente, este ensayo va a ahondar en temas sensibles y será fácil desde malinterpretar hasta renegar o incluso rehuir y desacreditar cualquier cosa que diré, ya no a punta de falacias, sino de descartes en forma de peyorativos. Yo entiendo que es muy fácil percibir el realismo como negativismo, más aún desacreditarlo al clamar que este es fatalismo o catastrofismo. De la misma forma entiendo que las personas que hablan en términos de realismo sean tachadas de insensibles, puesto que la ideología realista, abro paréntesis, suponiendo que se le pueda llamar ideología a una forma de analizar basada en abrazar la frialdad de las verdades factuales en lugar de alegar por justicia para tal o cual perspectiva, cierro paréntesis, implica confrontar los hechos de una situación injusta apelando al resultado sin dar importancia a las opiniones de un lado u otro. Cabe resaltar que el realismo, a diferencia de las ideas de Marx o Keynes, es consciente de que el ser humano es emocional e irracional, razón por la cual su búsqueda del resultado ya da por sentado que éste no puede esperar conceptos como entendimiento ajeno o ganar debates cuyo resultado ya fue determinado desde antes que estos se propusieren, especialmente cuando los mismos arbitrajes, pese a sus alegatos de imparcialidad, llevan consigo una agenda a cumplir, de modo que no tengo de otra más que con antelación expresar desde la palabra mis más sinceras disculpas, a sabiendas desde el tono, pasando por el desarrollo oscuro hasta la insatisfacción de las conclusiones. Antes de que el Internet diera inicio a la era de la comunicación más inmediata, el periodismo de videojuegos como el bien de consumo materialista destinado a la clase media con posibilidad de acceso para la clase obrera por medios alternativos que pasan desde el mercado de segunda mano hasta la lógica de los salones de recreativas, basó su concepción con las mismas bases con las que se cimentaron las revistas de almacenes por catálogo que pasan desde la indumentaria de temporada hasta los remedios milagrosos para la calvicie. Desde los primeros números de Club Nintendo, Electronic Games y hobby consolas, no más por la composición visual y la necesidad de hacer las mismas valer por billetes de sorteo, se sobreentiende cómo éstas agradecen su propia existencia no a incitar la curiosidad o a la búsqueda de la verdad, sino a la más absoluta alegoría al consumismo superfluo, validado por el poder de adquisición de la clase media. Abro un paréntesis para aclarar que cuando hablo de clase media, esto también incluye a la clase media baja, cierro el paréntesis. Solo por este hecho y nada más por este hecho se establece que los videojuegos, además de ser un lujo, son un símbolo de estatus que determina una barrera clara entre la clase media y la clase trabajadora. Sé que es extraño hablar de videojuegos como un símbolo de estatus cuando hoy en día se suelen dar por sentado debido a los ordenadores portátiles y móviles. Sin embargo, en el contexto de los años 1970s, 80s e incluso 90s, no solo no existía el móvil, sino que solo poder poseer un teléfono celular que no más servía para hacer llamadas era considerado un lujo exclusivo para algunas cabezas proveedoras del núcleo familiar. Todo esto es sin tocar temas como la inflación tras las primeras décadas del abandono de la moneda respaldada en oro, la automatización de las fábricas durante la Guerra Fría y más recientemente la invención y adopción de la moneda euro. Lo que acabo de contar es importante porque establece que el videojuego, tal y como funcionó durante sus primeras décadas previas al siguiente milenio, es dependiente de un contexto donde su matriz exista dentro de la esfera del bloque occidental, por no llamarlo el imperio americano. Si nunca se han preguntado por qué la historia del videojuego no parece conocer fronteras más allá del bloque occidental, siendo un contraste muy evidente con cualquier otra forma de entretenimiento o incluso arte, con una puntual mención al Tetris de origen soviético, pues tranquilos que en realidad es normal que esto pase desapercibido a pesar de que no debería de ser así. Y es porque sin la cultura del consumismo que promueve el capitalismo, que a día de hoy se ha convertido en corporativismo de base, la historia del videojuego habría concluido con la crisis de los 80s y ahora llamaríamos juego cuádruple A al Shovel Knight.
Esto es así porque mientras que el cine, la música y el deporte pueden permitirse existir en comunión y de forma natural con prácticamente cualquier forma de regir un estado, por lo menos casi cualquiera, abro una nota para aclarar que uso estos medios de ejemplo ya que a diferencia de la literatura o la pintura que son posibles desde tiempos remotos sin un estado organizado, estos tres comparten con el videojuego la necesidad de una llamada industria para lograr un levantamiento, cierro nota. Debido a su naturaleza de expresividad global y patriótica para los estados, ergo la humanidad se beneficia de estos medios tanto como el estado se promueve con los mismos, es que el consumo de estas formas de entretenimiento es activamente facilitada por el estado en forma de radio y televisión abierta. No es solo una cuestión de que es más fácil y barato poner una cámara en un trípode y grabar unas líneas o tomar un puñado de gente a perseguir un esférico, sino la posibilidad de un levantamiento a la moral de un pueblo a través de las hazañas o reconocimientos por tal canción, tal película o tal atleta. Desde lo que vemos en películas como Invictus, hasta más recientemente el cariño que el pueblo egipcio tiene por Mohamed Salah, desde el orgullo ruso que fue Tchaikovsky, hasta el Gangnam Style de Corea del Sur, al punto en que Eugenio Derbez se cuela en una película ganadora del Oscar. Con solo una breve apreciación a lo superfluo, es muy evidente que fuera de los círculos de personas que ya son entusiastas por el videojuego, no solo no perciben identificación hacia los videojuegos hechos en su propia nación, sino que de paso es persistente el completo desconocimiento de la procedencia de los mismos, hasta dar por sentado que todo viene de Estados Unidos o Japón, por decir que el podio de medallistas de los juegos más vendidos de todos los tiempos, ninguno es procedente de las naciones que se dan por sentado como potencias indiscutibles del videojuego. Y nadie fuera de la esfera del alto entusiasmo por el videojuego está interesado en saber que Minecraft es de Suecia, Grand Theft Auto 5 es de Escocia y lo del Tetris alcanza niveles de negligencia donde muy literalmente se le llama música del Tetris, temas A, B, C, a lo que se supone es o fue una de tantas por la que instructores de música condenan a sus alumnos por osar desconocer. Punto y coma. Korobushka de Fedorovich Prigozhin de la Rusia de los Romanov. Contrario a lo que podría parecer un reclamo, lo cierto es que al comenzar a apreciar la necesidad de un contexto que incite, promueve y recompensa con comillas una cultura del consumismo desenfrenado e inmediato para que el videojuego haya conseguido siquiera despuntar, la inexistencia por una noción del prestigio humano / patriota del videojuego no solo se vuelve aparente sino la más lógica de las conclusiones posibles. ¿Alguien más se ha percatado de que esta idea de acomodar el concepto del arte dentro del complejo educativo formal, esto es conceder diplomas oficiales que pueden ser exhibidos en la hoja de vida para aplicar a ramas de trabajo que de otro modo serían inaccesibles, con la lógica de hacer de esto un mercado laboral del que la gente puede aspirar a retirarse con una pensión, ha creado una dinámica donde se promueven tantos valores virtuosistas que de forma activa y a la vez inconsciente ignoran por completo los desbalances de proporción laboral? Es decir, en un mundo ideal todos los talentosos que se han labrado sus 20s estudiando disciplinas artísticas vivirían de eso hasta comer perdices, pero eso también implica que hay un complejo industrial que de forma explícita garantiza unas condiciones de vida y al no ser cumplidas se vuelve válida la sindicalización de los trabajadores, especialmente cuando estos son asalariados formales con mayúsculas. En una industria que es enteramente dependiente del interés por tendencias en lugar de la necesidad de mantener una rama del status quo. Es decir, se ha vendido como pantomima, se ha dicho, la idea de que los trabajos orientados al arte pueden proveer de una estabilidad proporcional a los servicios básicos, higiene, educación o los trabajos azules, electricista, fontanería, sin que estos formen parte de una estructura estatal de mantenimiento. Abro comillas, razón por la cual se desincentiva enlistarse en carreras artísticas desde el propio sistema educativo, pero eso ya es otro tema, cierro comillas. No digo que el arte no sea importante para el desarrollo humano, pero ciertamente no es una prioridad de Estado cuando este no se puede orquestar como medio para satisfacer a las poblaciones en base a necesidades inmediatas, lo cual es un contraste muy fuerte con el deporte. Se los planteo de esta forma, 2 puntos. En el mundo pre-virus C, solía ser común el debate de si estaba bien que una persona que impactaba esféricos ganara más dinero que una persona que salva vidas y no por una diferencia menor.
De forma no oficial, el tema concluyó con el hecho de que un doctor solo puede atender y cobrar un paciente a la vez, mientras que un futbolista puede motivar a cientos, si no es que miles, y ya ni hablar de millones de personas a comprar camisetas con su nombre y un boleto de butaca para ver uno de sus partidos en vivo. Nuevamente, como la noción sobre el nombre de estos individuos, palabra clave, es tan importante para el gran esquema de este motor de economía, proveer de valores tangiblemente grandes para incentivar a cada uno de sus aspirantes a enlistarse y enfocarse por el bien de un aparato industrial que mueve millones de dólares por los nombres individuales, se vuelve crucial. Mientras tanto, no es solo que en el cine o la música haya una noción legítima por saber los nombres de los integrantes de Pink Floyd, The Beatles o actores y directores de Titanic o Independence Day. Es que literalmente en el videojuego los llamados influencers siguen poniendo en pedestales el nombre de casas de desarrollo por juegos que se hicieron hace más de 20 años, mientras dan por sentado el ciclo de la cadena laboral que vuelve inexistente la aparición de los miembros fundadores de dicha casa de desarrollo en los créditos de sus producciones contemporáneas. Solo por eso y nada más por eso es que hay un incentivo real de los departamentos administrativos por convertir a los animadores, programadores, diseñadores 2D y 3D, etc. en otro trabajo de esclavos asalariados con diplomas. Insisto que no estoy sugiriendo que el arte no sea importante como el patrimonio de la humanidad que es, pero si eres uno de esos artistas o paladines de los artistas que claman y protestan por una mejor valoración de los trabajos volcados a la creatividad, sobre todo para los freelance, y una oposición a todo el contenido audiovisual producido por inteligencia artificial, y como buenos soldados mantienen una resistencia inquebrantable a cualquier argumento en pro de la inteligencia artificial o detrimento del artista, primero ya estuvo lo del síndrome del protagonista, estamos muy viejos para seguir con ese cuento, y segundo, no es que la gente genuinamente te la tiene declarada a manera personal, sino que la economía de la vasta mayoría de las personas a las que llega tu voz no está para pagar lo que tú crees que es el valor correspondiente en base a ideales virtuosistas. Si una compañía puede ahorrar dinero usando inteligencia artificial para renderizar una pistola o un coche en menos tiempo de lo que le tomaría a un artista 3D, y las diferencias de los resultados de humano versus inteligencia artificial son inapreciables para una persona que no tenga ya almacenadas varias enciclopedias de conocimiento académico cultural para denotar que partes del trabajo de la IA son copias de las copias. Pues ya está, no será justo, pero ¿desde cuándo la vida es justa? Una cosa más antes de concluir este segmento. Tú, artista, sí tú, ten un poco de humildad y reconoce no solo que la inteligencia artificial hace avances tangibles que son genuinamente impresionantes cada poco tiempo, y de paso, si eres uno de esos con síndrome del protagonista, quizá ya viene siendo hora de considerar que tu trabajo no es lo suficientemente bueno como para destacar sobre el de tantos otros pirados con el mismo síndrome del protagonista que tú, si no es que más. Hablar de economía, inflación, avaricia corporativa y demás, etcétera, se ha vuelto tan popular en esta plataforma virtual que llamamos Internet, y siempre con los mismos tonos de autoridad de estilo populista, que si bien hasta cierto punto reconocen que los videojuegos son un lujo y que parte de la culpa de la ausencia del poder adquisitivo se debe a cómo el sistema ha fallado en mantener los salarios al día con la inflación, lo que ciertamente considero un ultraje contra la inteligencia universal es que nadie, pero literalmente nadie, luego de esforzarme buscando siquiera una persona que haga aunque sea una alusión a las cadenas de suministros, todos los expertos pasados de comillas se dan la osadía de hablar sobre la subida de precios en la tecnología, lo cual por sí solo no está mal, sin nunca denotar ni por la más evidente de las deducciones que las materias primas con las cuales se ensamblan los semiconductores no se encuentran en el país, con reconocimiento limitado por cierto, que fabrica más del 60% de esos artilugios que son clave para siquiera hacer que la tecnología funcione como se pretende que funcione.
Y sí, podemos reconocer que la avaricia corporativa es algo real, así como la inflación y la crisis de los salarios junto a la extinción de los trabajos mecánicos rutinarios. Esa es una herramienta que nos servirá más tarde. El problema es que llevamos demasiados años resistiendo a reconocer que el hecho de que un misil estalle en una puñeta del mapamundo, donde casualmente transitan los navíos que importan y exportan recursos de un continente a otro, es un factor crucial que determina cuál será el futuro del funcionamiento de las tasas de cambio. Y como a todos nos hicieron tragar de buenas y sin cuestionar la dolarización o la hegemonía del euro como la única forma de progresar en esta vida, por favor no hagas preguntas. Pues resulta que depositar todas las esperanzas de desarrollo nacional en un tipo de cambio sobre la moneda de unos regímenes que no paran de vivir enemistados con todos los países que casualmente almacenan los recursos que hacen posible el estado de bienestar que tenemos en Occidente, dicho sea de paso, con accesos y controles directos a las rutas navales o aéreas de comercio y suministro, lo cual no tendría que suponer la autodestrucción del futuro de personas que aún no nacen si no fuera por el detalle de que los oligarcas encargados de administrar el prosperar de estas divisas sirven a intereses inmediatos para mantener un status quo en lugar del bienestar de sus pueblos que han pagado impuestos, sino también de los estados pequeños que confiaron en el devenir de sus destinos en base a promesas de Estados Unidos, Bruselas y de vez en cuando Francia, Alemania y Reino Unido. Promesas que ahora mismo creo que ya a todos nos queda claro que no se van a cumplir porque matemáticamente ya no se pueden dar a cumplir. Porque resulta que el supuesto cumplimiento de esas promesas para que todos fuéramos utopías del milagro anarcocapitalista pro democracia como lo son Japón, Singapur, Corea del Sur e Israel, que nada saben de corrupción o censura de la información, eran todas dependientes del enaltecimiento a la supuesta hegemonía mundial del imperio americano y la total subyugación de sus supuestos enemigos que para variar poseen muchos de los recursos que el imperio americano tanto necesita para continuar con su pantomima y que no están dispuestos a obtener mediante un intercambio justo, sino mediante tratos desiguales que de ser rechazados proceden a la sanción inmediata de sus vías de desarrollo. Si eso no basta para hundir en la pobreza al régimen contemporáneo, porque resulta que las sanciones se pueden eludir acudiendo a otros socios comerciales cuyas economías no sean dependientes de las órdenes del tío Sam o un líder inelecto del Parlamento Europeo, pues siempre nos queda la opción de usar a la CIA o el Mossad para patrocinar el golpe de estado de los rebeldes radicales de turno y venderlos en las noticias como los libertadores de los oprimidos. Ahora por favor ignoremos los registros y demás documentación donde claramente podemos confirmar con pruebas irrefutables que tal o cual grupo yihadista colaboracionista de esa organización que empieza en AL y termina en EDA, ahora para los que empiezan en I y termina en CIS, o los que son abiertamente palabra que empieza con fa y termina en ta, que sondean banderas y exhiben tatuajes con simbología de palabra que empieza con N y termina en si. A esos es a los que se les va a enviar todo el dinero de los contribuyentes, porque si nosotros no podemos expoliar los recursos bajo nuestros parámetros, tampoco vamos a dejar que otros los puedan tener, ni siquiera los que se supone son los dueños por fronteras. Si se da la casualidad de que seas un país muy grande con recursos de sobra para autoabastecerte, pues usaremos toda gimnasia semántica posible para alegar que Rusia e Irán no tienen derecho a sus recursos y justificar guerras proxies con el objetivo de balcanizar a esos países en microrepúblicas débiles e indefensas que sean fáciles de manipular y someter a punta de sanciones y misiles. Y ya que estamos de paso, aseguraremos el control de la información fichando a esos supuestos periodistas alternativos / influencers / los NAFO para que nos hagan la vida más fácil con las personas del día a día en nuestro bloque occidental que necesitamos mantener sumisas para que no se rebelen en nuestra contra cuando les jodamos la vida por esto, aquello y lo otro que hicimos y haremos. Como nota aparte, quiero dejar en claro que soy plenamente consciente de que Cuba y Venezuela tienen demasiados problemas interinos. Sin embargo, de la misma forma también considero que es válido reconocer que los bloqueos económicos que impone Estados Unidos sobre esas naciones no sirven en absoluto para ayudar a la población civil. Ya saben, esa que inevitablemente va a ser víctima del daño colateral que para nada fue intencionado, a pesar de que era obvio que en efecto iba a salir dañada por la más llana y plana de las lógicas.
Y bueno, en el caso de Cuba hace mucho tiempo que levantaron la ley de los pies mojados, así que tampoco es como que estén abriendo sus puertas para las víctimas del daño colateral que para nada fue intencionado y calculado. Reitero que estoy hablando de víctimas civiles. Para estas alturas no debería de ser sorpresa para nadie que en los últimos 5 años el bloque del este, principalmente China, ha conseguido lograr avances en materia de desarrollo que ponen en duda muchas de las supuestas verdades innegables que nuestro bloque occidental activamente rehúye en abordar. Ya que si bien las condiciones de vida de muchas personas que habitan el bloque del este se nos hacen a nosotros como mínimo dudosas, cierto es que estos ya están experimentando con proyectos que pretenden dar una solución tangible cuyo resultado se puede dar a percibir por ciudadanos contemporáneos. Mi intención no es romantizar lo que malamente en este bloque llamamos eje del mal, pero sí es crucial afrontar lo que ellos hacen para tratar con lo que a grandes rasgos son los mismos problemas que tenemos nosotros. Si bien China aún no ha levantado la renta básica universal, ciertamente es legítimo reconocer que los de Xi Jinping tienen entre ellos conversaciones más serias sobre su implementación debido a la automatización de tantas tareas mecánicas que antes requerían de incontables personas y plazas de tiempo para llevar a cabo. Esto es importante, ya que mientras nuestro querido bloque occidental da por sentado con su capitalismo que la desaparición de un trabajo mecánico por su automatización llevará a las personas que solían desempeñar esos trabajos a otra tarea que será más productiva para la sociedad, se salta por completo y sin asimilar que muchos de los trabajos mecánicos existen por la necesidad de tener un trabajo para poder sobrevivir en el sistema y sus obradores por lo general no suelen tener mejores opciones para traer pan a la mesa. Esto se trató de encubrir con la educación pública, lo cual ciertamente funcionó durante los tiempos de la generación X, pero no más una generación después, los millennials comenzaron a ver en carne propia los primeros trabajos que supuestamente no se iban a automatizar, no solo ser limitados en plazas de mercado laboral, pero también como varios de estos se fueron automatizando de forma tan progresiva y discreta que para el momento de la verdad muchos acabaron denotando que perdieron una década de sus vidas en bancar un título que ya no tiene valor. No es sino hasta la generación Z que realmente se empieza a ver el activo cuestionamiento de la dinámica junto a la revisión histórica que recalca cómo a lo largo de la edad moderna hasta la fecha más del 60% de los trabajos en existencia han desaparecido. La inteligencia artificial ya está entre nosotros y pese a la romantización que muchos le dan a trabajos basados en diseño o códigos, al final del día mucho de esto es una tarea mecánica. Y como la tarea mecánica que es el lenguaje de programación o la simple optimización, esta es susceptible a eventualmente automatizarse, lo cual debería de ser un motivo de celebrar porque el objetivo final es conseguir los mismos o mejores resultados, pero de una forma más simple y menos laboriosa. Pero eso nos devuelve al círculo de la necesidad de tener un trabajo para sobrevivir en el sistema que activamente va extinguiendo los trabajos. La razón por la cual nos importa ahora es porque antes solo se perdían trabajos de lo que peyorativamente denominamos oficios para personas con bajo coeficiente intelectual. Ahora, como precedente histórico, estamos viendo la automatización de los oficios para personas de coeficiente intelectual promedio o por encima del promedio. Que somos la gran mayoría de los que vemos y hacemos estos vídeos, desde yo mismo hasta tu youtuber favorito, los Nafo como memes de Pez y Muecas Fonseca también, y el Baitibet y tantos otros más. Normal que al final el populismo se vuelva la ideología que más mola en los grupos que van en fila de perder el oficio a manos del Terminator de turno. A diferencia de los videoensayistas que pretenden vivir de esto o creen que son más importantes e influyentes de lo que realmente son, yo no voy a concluir este video con líneas de diálogo tan tibias que auguran por un conformismo disfrazado de resiliencia tales como dos puntos. No quiero ser muy negativo, así que elijo creer porque mentalidad positiva y los loles. Pues bueno, yo la verdad no sé qué decir de todo esto, pero te invito a dejar un comentario para que lo descubramos entre todos. Cualquier relación con el algoritmo es mera coincidencia. Y mi favorito de momento, yo digo que pasará esto, pero igual he dicho que no pasaba y como nunca me comprometí con ningún coaccionar, entonces nunca me equivoqué.
Cualquier parecido con el influencer que estás imaginando en este momento no es ninguna coincidencia. En lugar de eso voy a hacer algo más tangible y luego dejaré que cada uno de ustedes decida qué hacer. El título de este vídeo es ¿por cuánto tiempo más seguiremos aislando los videojuegos de la política? Porque contrario a lo que los influencers que dicen tomarse estas cosas en serio, pero luego nos hacen perder el tiempo a todos con temas que realmente no aportan nada como la representación o la diversidad, yo sí quiero aportar herramientas para hacer frente a lo que se nos viene y que ningún ejército de activistas, aliades, woke, acrónimos largos a los que ya les perdí la pista va a poder detener desde el Starbucks a punta de teclear comentarios berrinchudos. La expresión "no tendrás nada y serás feliz" se refería a que no tendremos casa propia, no a que no tendríamos hobbies. Pero como la dinámica del consumismo alimentado por la inflación y líderes boomers que no vivirán para ver las consecuencias más catastróficas de su legado, además de que ya están demasiado viejos y muchos en vías de retiro, así que pedirles que reconozcan sus errores también es causa perdida, significa que la maquinaria del consumismo para mantenernos felices y sin casa se está agotando y no es ninguna casualidad que esto vaya de la mano con el final de la hegemonía del imperio americano. El mundo bipolar se está formando y consolidando en el ahora que vivimos ahora. Ahí fuera hay muchas personas de mala fe como los ya mencionados memes de Pez y Muecas Fonseca que están patrocinados por élites carroñeras que están haciendo de todo para hacernos creer que todo sigue como siempre, cuando hasta un ciego puede ver que la fachada está colapsando. Si en los próximos años nuestro bloque occidental y sus futuros regentes de la generación X no se ponen de acuerdo con el bloque del este para llegar a soluciones razonables y genuinamente realistas, porque esos golpes de talonario con los que pretenden asustar al señor Vladimir Vladimirovich Putin no se los creen ni ellos. Los primeros en sufrir seremos nosotros, millennials y zoomers, que veremos como nuestro ya desgastado poder adquisitivo por deudas que nos obligaron a asumir se seguirá mermando. La siguiente tanda de influencers, tus daniquillos, garruces, cultura videojuego, pero del futuro, se harán famosos por la misma pantomima de decir que todo esto es por empresarios que solo quieren dinero porque es una opinión segura que no genera fricción. Y como evitar la fricción es clave para vivir del cuento este que llamamos influencer, no podemos ni debemos esperar que estos se atrevan a hacer señalamiento a cualquier casta política durante el régimen de desempeño. Por muy fácil que sea conectar los puntos sobre cómo en efecto todo se hace más caro porque avaricia corporativa, pero nada de referenciar a los esclavos del sudeste de Asia que son nuestra mano de obra barata, padrinada por esos jeques que no respetan los derechos humanos, pero igual nos la suda porque no se llevan bien con esos ayatolas del país ese con muchos recursos que son amigos de nuestro enemigo con más recursos que no tendría que ser nuestro enemigo, pero necesitamos un chivo expiatorio para recaudar más impuestos y luego crear nuevos impuestos para lavar dinero mientras hacemos más bombas para intimidar a las repúblicas desorganizadas del África porque recursos en lugar de invertirlo en nuestros contribuyentes de Estado para mínimamente tener un servicio de salud pública que no sea lamentable. Queridos seguidores de la Casa del Comodo, eviten la deuda. Si no tienen dinero para invertir, entonces traten de esforzarse para no malgastarlo en deuda, y si tan necesitados están de deuda para llevar adelante un proyecto, al menos procuren hacer un muy detallado análisis de riesgo y repercusiones en el medio plazo, ya luego decidir si realmente merece la pena el intento antes de quedar peor de lo que ya están. Por muy apasionados que seamos de cualquier hobby, obsesionarnos con estos al punto de querer poder tener todo lo que haya habido y por haber no es humanamente posible, así que por favor ya bajémosle un poco a las revoluciones de tener que tenerlo todo porque sí o porque eres el siguiente aspirante a influencer de turno, por favor. Pero por sobre todas las cosas, no se dejen malinfluenciar por redes sociales que activamente muestran perfiles trasteados al punto de rozar la falsedad, que pretenden dar por sentado el materialismo más banal como el estatus predominante, y por lo que más quieran, si no hay una necesidad real de dejar la casa de los padres, no se indemnicen hasta acumular capital para tener, no rentar un hogar propio. Recordemos que los hogares generacionales formaron parte de la vida de las generaciones Boomer y gran parte de la X,
Quien quiera que haya sido el que instauró esta idea de ser un perdedor por seguir viviendo en casa de padre y madre, ya no a partir de los 30, sino al iniciar los 20, claramente lo hizo desde una postura del privilegio de la más acomodada de las clases acomodadas.